Hola, ¿cómo estáis? Directazo. Vamos a hablar con Sara Fernández. Ella es doctora ginecóloga, especialista en reproducción asistida en la clínica Love Fertility Madrid. Voy a invitarles. A ver si están por aquí. Espero que Instagram se comporte porque últimamente... ¿Qué es esto? Por favor. Bueno, a ver si funciona. Lo que os decía, directazo. Vamos a hablar, me llega la petición, no, vale. Vamos a hablar sobre fallos de implantación, temazo donde los haya. Vamos a saber qué son los fallos de implantación, porque muchas veces cuando me escribís por privado, me explicáis cosas, habláis de fallos de implantación y yo os digo, cuidado porque esto no se considera un fallo de implantación, ¿vale? Así que la doctora Sara Fernández es especialista en reproducción asistida y además ha hecho un trabajo excelente sobre fallos de implantación, nos va a hablar perfectamente de este tema. Y vamos a disipar dudas. Estoy aceptando, a ver si se acepta. Vamos a resolver dudas. Nos lo va a dejar todo súper claro. Sé que habéis hecho algunas preguntas, algunas van a salir aquí. Y otras son de otro directo, pero os las contestarán por privado segurísimamente. Así que no os preocupéis, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos hablar con la doctora Fernández, con Sara. ¡Ay, no me lo puedo creer! Te Hola, veo, tú me ves, yo no te veo, no me pero lo te puedo escucho. creer, por favor. Instagram, ¿pero qué es esto? Bueno, me tiene frita Instagram últimamente. Bueno, hoy soy yo la afortunada y te veo. Pues nada, estupendamente que nos vamos a apañar así. No hay ningún problema. Siento que no me veas porque me he puesto un filtro que me deja monísima, pero bueno. Bueno, te he visto justo antes de que apareciese, que nos conocimos nosotros, o sea que te he visto. Estás estupenda, divina. Genial. Oye, Sara, mil gracias por hacer este directo conmigo, con nosotras, por informarnos tan bien. Muchas gracias Eh, a ti por invitarnos. sí, bueno, es importante, ¿no? Hacer este tipo de directos porque muchas veces tenemos, ¿no? en mente algunos conceptos y después cuando escuchamos el directo, lo vemos atentamente, nos damos cuenta de que había cosas como que no eran exactas, ¿no? Lo que teníamos, lo que pensábamos nosotras, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque además, bueno, ya por suerte o por desgracia es un tema que cada vez está más en la calle, ¿no? Todos conocemos a una amiga o a una compañera o a alguien que está un poco pasando por este proceso o estos procesos y muchas veces tendemos a pensar que lo mismo que me está ocurriendo a mí, pues es lo que me ha contado mi amiga y bueno, luego hay que ser pues muy cuidadosos con esto, ¿no? Porque no todos los casos son iguales y hay que verlo. Exacto, exacto. Entonces, empecemos. Vamos a dejar muy claro cuánto se considera que estamos delante de lo que se puede llamar fallo de implantación. Bueno, pues ya para empezar la pregunta es complicada porque ni siquiera las principales sociedades científicas se ponen de acuerdo, ¿vale? En la definición. Entonces, la tendencia ahora mismo es a pensar que cuando tenemos la información de saber si esos embriones son cromosómicamente normales, que al final, como hablaremos ahora más adelante, es un factor fundamental, una vez que hemos transferido 3 embriones cromosómicamente normales, para que nos hagamos una idea, el 95% de las mujeres estarán embarazadas, ¿vale? Solamente habrá un 5% que no lo conseguirán y eso es lo que llamamos un fallo de implantación, donde habría que buscar otras causas que justifiquen ese fracaso a la hora de conseguir un embarazo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces esa información no la tenemos, no siempre hacemos diagnóstico genético preimplantacional para saber si los embriones son sanos o no lo son. Hay veces que incluso siendo mujeres jóvenes, donde se espera que el porcentaje de embriones alterados vaya a ser bajo, pues no se cumple siempre. Entonces, no por tener 30 o 32 años podemos decir que siempre mis embriones van a ser cromosómicamente normales, o incluso recurriendo a un tratamiento de ovodonación puede ocurrir lo mismo, ¿vale? Entonces, al final es una información muy importante. Cuando no tenemos esta información, pues también un poco estamos en la misma línea. Consideramos entre 2 o 3 blastocistos de buena calidad transferidos sin éxito para plantear inicio de buscar otras cosas que pueden estar justificando que no se consiga el embarazo. Entonces, condición sine qua non, o sea, la número uno es haber hecho el DGP o el PGT, ¿no? Sería lo A los ideal, embriones. sería lo perfecto. Lo que pasa es que hay muchas circunstancias que no siempre es posible, ¿no? O por condición,
por ejemplo, en la seguridad social es algo que no se cubre actualmente en pacientes menores de 40 años. Entonces, hay muchas pacientes que si esa subida no van a tener esa información. Muchas otras veces, aunque nosotros le expliquemos la importancia de este factor a las pacientes, pues por un tema económico no lo deciden hacerlo o por un tema del tipo que sea. Entonces, al final es verdad que es algo que nos limita mucho en cuanto a poder explicar finalmente a un paciente qué es lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué mi embrión A o mi embrión bonito, precioso, no ha dado lugar a un embarazo? Pues porque no siempre son normales. Además de otras causas que también, por supuesto, hay que estudiar, ¿no? Exacto. Entonces podemos tener delante nuestro embriones A o B, que son embriones súper bonitos, pero si el DCP no podemos hablar claramente de fallo de implantación porque no tenemos la certeza de que esos embriones estuvieran bien genéticamente. Eso es, eso es. Es un factor muy, muy, muy importante a la hora de poder tomar incluso decisiones, ¿no? Porque no es lo mismo una paciente que ha transferido, pues esto, 3 embriones sanos y no he conseguido embarazo, a la que muchas veces si no hubiésemos tenido esa información directamente a lo mejor le decimos, bueno, pues hay otras opciones, una ovodonación, por ejemplo. Es que en ese caso, cuando el problema no es embrionario, que es en un mínimo porcentaje de casos, pero existe, no lo vamos a resolver con una ovodonación, ¿vale? Entonces, al final también es importante a la hora de guiar a las pacientes a cuál es mi siguiente paso, qué es lo que puedo hacer para mejorar mis posibilidades. Exacto, exacto. Y la otra condición para poder llamar fallo de implantación es que, bueno, algunas, ¿no? Algunas corrientes dicen dos transfers, Entonces, digamos, sí. negativas con este hecho y otras dicen tres. Es como Ujú. ahí están en esa disyuntiva, ¿no? O sea, algunos dicen dos, otros dicen tres. Lo Realmente, o sea, importante es el tema del el DCP, digamos. estudio, o sea, un estudio muy reciente con datos sobre la mesa, como os digo, son esos 3 embriones analizados cromosómicamente, solamente un 5% no da lugar a un embarazo evolutivo. Es decir, es una tasa muy bajita, ¿vale? Lo que nos lleva a pensar, pues eso, la importancia de este factor, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces cuando una cosa es la ciencia y otra cosa es cuando tenemos a un paciente delante, que también hay que ver un poco cómo es ese perfil de paciente, ver qué necesita la paciente o los pacientes en ese momento, porque hay pacientes que necesitan saber antes de seguir gastando cartuchos, ¿no? Es muy entendible. Aunque nosotros digamos, mira, lo más probable es que aquí no haya otro problema, ¿vale? Porque la ciencia nos dice esto. Pero hay gente que por tranquilidad y por paz necesitas tener ese estudio para decir, venga, pues ahora seguimos adelante y me quedo sin la duda. Y nosotros como médicos, pues claro, yo siempre digo que cuanta más información tengamos, pues mucho mejor para todos, ¿vale? Porque obviamente en principio es más fácil poder conseguir nuestro objetivo en el menor tiempo posible. Pero claro, aquí hay que hacer también un equilibrio un poco entre no ser súper invasivos con los pacientes ni alargar los procesos de estudio y económicamente incluso, si realmente no hay una causa justificada para ello. Entonces, pues eso, con una única transferencia quizás es muy pronto para tener que someter a nadie a cosas más invasivas, ¿no? Claro, claro. ¿Qué podemos hacer para intentar evitar estos fallos de implantación? Pues volvemos a lo mismo. Intentar convencernos de la importancia del EGP, ¿vale? Eso es lo primero. Eh, y después, pues claro, hay otro factor muy importante que es el factor endometrial. Al final es un diálogo entre dos partes, entre el embrión y nuestro cuerpo. Y en ese factor endometrial, bueno, pues hay diferentes cosas que podemos estudiar, ¿no? Lo primero es descartar que exista un aumento inflamatorio en nuestras células endometriales. Y esto puede producirse básicamente por infecciones, que son infecciones que muchas veces pasan desapercibidas, son subclínicas. La paciente no tiene por qué tener ningún síntoma asociado. Otras veces sí presentan síntomas, como por ejemplo pues, dolor durante la menstruación o previo a la menstruación o sangrados irregulares, bueno, pues otras cosas más inespecíficas. A veces estas infecciones pueden dar la cara ecográficamente en el sentido de que no vemos un endometrio con un buen crecimiento o un buen aspecto, un endometrio regular. De ahí es cuando muchas veces empezamos a tirar de la manta y a pedir estudios más invasivos como biopsias endometriales o preferiblemente una histeroscopia para tener una imagen directa de la cavidad y poder tomar biopsias selectivas de las zonas que nos llaman la atención por el aspecto macroscópico. Esto Incluso por una un lado. resonancia magnética también, ¿no? ¿El qué? Incluso una resonancia
resonancia, quizás, ¿no? Bueno, en También. algunos casos puede ser necesario, no siempre. Es un buen ecografista y un ecógrafo que puede hacer una reconstrucción en 3 dimensiones. La verdad es que no ha demostrado que aporte mucho más una resonancia magnética, ni siquiera en casos de endometriosis o endometriosis profunda, pero claro, tiene que ser hecho en manos expertas, ¿vale? No en una persona que no se dedique habitualmente a hacer ecografías de este tipo. Eh, por Una persona supuesto, que por ejemplo, cuando vea algo ya sabe lo que está viendo, claro, ¿no? Que claro, de hecho ya va a buscar, digamos, ¿no? eso es, o sea, ya al final el ojo pues está muy acostumbrado a saber qué es lo que tiene que buscar, dónde lo tiene que buscar y de qué manera. Y además ahora mismo con la disponibilidad de los ecógrafos que nos permiten hacer reconstrucciones en 3 dimensiones de la cavidad endometrial, por ejemplo, pues es algo que nos da muchas pistas, sin tener que recurrir muchas veces a una resonancia magnética, que hasta hace no tanto tiempo pues era un poco la única opción que teníamos para ver correctamente pues cómo es esa cavidad, si hay algún septo, si hay algún tipo de malformación uterina que tengamos que resolver, que a veces en una ecografía en 2 dimensiones, en según qué pacientes puede ser un poco más complicado el llegar a ese diagnóstico. Ok. Bueno, aparte de infecciones que estábamos hablando, que puede ser una de las causas que puedan justificar un aumento del perfil inflamatorio en ese endometrio, puede haber otras causas, ¿vale? Ahora mismo está esto todo un poco en estudio, todo el tema de la endometritis y demás. Es verdad que lo tratamos habitualmente con tratamiento antibiótico, pero puede existir una alteración de tipo inmunológico que hace que tengamos un infiltrado de base sin que haya algo infeccioso por detrás, ¿vale? Que lo justifique. Y eso será un campo de estudio probablemente en los próximos años, ¿vale? Ahí, de hecho, pues sabemos que la inmunología es algo que tampoco está aceptado por la mayor parte de las sociedades científicas de reproducción asistida, pero todos tenemos pacientes en los que nos hemos apoyado en un inmunólogo para poder mejorar esas condiciones endometriales en el momento de la transferencia y pacientes en las que les ha funcionado, ¿vale? O sea que obviamente ahí tiene que haber algo más y bueno, y es una herramienta también a tener en cuenta. Ujú, ujú. Más cosas que tenemos que plantearnos, pues por ejemplo, la existencia obviamente de otras patologías ginecológicas como una endometriosis, sobre todo una endometriosis profunda. Sabemos que son pacientes que pueden tener una mayor probabilidad de tener endometritis, ¿vale? Sin que sea algo infeccioso, por pura inflamación que produce la enfermedad. Y bueno, y que en este caso a veces hasta se pueden asociar hidrosalpings, dilataciones tubáricas que pasan inadvertidas en algunos controles ecográficos. Y en esas dilataciones incluso se puede acumular líquido que resulta tóxico en el momento de la implantación y podría justificar el que llegásemos a hacer una cirugía en estas pacientes para quitar o obstruir esas trompas y que no afecte luego a esa capacidad de implantación que pueda tener el endometrio en el momento de encontrarse con un embrión. Ujú. Y luego, pues afuera de esto, lo que decíamos, alteraciones anatómicas, por supuesto, que son importantes. Pacientes con úteros dismórficos, pacientes con úteros en T, que son más frecuentes a medida que vamos cumpliendo años, por la presencia de la adenomiosis, que es una alteración en esa pared del endometrio, que se produce como una fibrosis en esas paredes, son paredes que son más duras en el momento de la distensión y que a veces hacen que la cavidad se quede como más reducida. Y eso también puede ser una dificultad a la hora de que el endometrio y el embrión pues empiecen su diálogo, ¿no? Entonces es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que estudiar bien ecográficamente antes de una transferencia, porque además hay pautas de medicación que nos permiten mejorar esas condiciones, ¿no? Porque al final es importante, bien, saber qué podemos estudiar, pero también es importante ver qué podemos hacer para mejorar esto, ¿no? Porque si hay una patología que yo conozco, pero no va a aumentar mis posibilidades, o sea, no la puedo cambiar de ninguna manera, pues poco podemos hacer ahí, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en lo que sí podemos cambiar y en este caso, bueno, todo lo que estamos hablando pues son cosas sobre las que podemos modificar, ¿no? Factores. Básicamente, Ok. esto es un poco lo más importante, ¿vale? Ujú. Entonces, entiendo, sería mirar el embrión, que es hacer el DFP, Ujú. mirar la parte del endometrio, toda la parte inflamatoria o infecciones que podemos tener, o incluso la forma del útero, ¿no? Sí. La morfología, si hay algún tipo de malformación o de algo, un mioma, cualquier cosa, un tabique Ujú. de esto que puede estar molestando, ¿no? Y que pueda ser el problema que ocasiona esto. Y después también mirar la parte inmunológica, porque aunque no esté científicamente comprobado, aunque no haya evidencia científica hoy por hoy, sí que últimamente pues estamos viendo muchos casos que cuando ya no sabemos para dónde ir, miramos la parte inmunológica y ¡pam! Sorpresa, hay una cosa, vamos a por esa cosa, ¿no?
y después resulta que en muchas ocasiones hay buenos resultados, sin ¿no? duda. Sí. Lo que pasa es que una cosa importante que yo siempre le digo a nuestros pacientes, y yo creo que es un mensaje importante en general a toda paciente que está pasando por esto, es que no debemos de empezar la casa por el tejado, ¿vale? Muchas veces hay pacientes que vienen por primera vez a la consulta y te plantean, oye, me voy a hacer un estudio inmunológico, un KIR, y a lo mejor pues es que el problema es que no somos capaces de generar embriones normales, es decir, eso está muy bien, pero primero tenemos que ir a lo más probable y a lo que Sí, tiene más peso en todo este proceso, ¿no? totalmente, totalmente. Vale, entonces, sabiendo esto, ¿qué podemos hacer en cada una de estas cosas que puede interferir? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo o para evitarlo? O sea, el tema de la genética, si el embrión está mal, lo único que se puede hacer es pasar a donación de gametos, ¿no? No Sí. hay una técnica que permita volver a poner bien al embrión, ¿no? Por desgracia, no. Ahora mismo no hay algo que pueda mejorar la capacidad de la función del óvulo, porque al final estas alteraciones, que a veces también nos cuesta un poco el entender el por qué, ¿no? Porque ¿de dónde vienen estas alteraciones embrionarias? Pues vienen habitualmente de la función del óvulo. No significa que la paciente tenga algo de base o su pareja tengan algo cromosómico de base que condicione que ese embrión vaya a tener un problema, ¿vale? Y porque a veces dicen, si yo estoy bien, ¿por qué voy a tener que cambiar un gameto? Bueno, porque de ahí, o sea, el problema viene sobre la función, una función del óvulo. Yo siempre lo explico un poco de una manera sencilla para que lo entiendan, pero el óvulo al final es como la casa en la que se van a producir esas primeras divisiones del embrión. El espermatozoide aporta su material genético, pero no aporta lo que es la estructura, la maquinaria que necesita ese ovocito para hacer las primeras divisiones. Y a veces pues, necesitamos unas pilas de energía, que son las mitocondrias, que pueden estar un poquito más gastadas y que ya pues, a la hora de activar esa maquinaria y demás, pues se equivoca, ¿eh? Y da lugar a embriones que no son normales, aunque el material genético inicial lo haya sido, ¿vale? Y esto es algo que ocurre con el paso del tiempo. Si tenemos una pila que no utilizamos desde hace 20 años, cuando la vamos a utilizar, pues la pila no va a funcionar, ¿vale? Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, llegados a esa situación, cuando ya tenemos la información de que al menos hemos biopsiado 5 embriones, esto es importante, porque un embrión alterado no es es un dato suficiente para decirle a una pareja o a una paciente que nunca vamos a conseguir un embrión sano que pueda dar lugar a un embarazo, ¿vale? Necesitamos al menos pues, tener 5 o 6 embriones analizados. Si ninguno de ellos ha sido normal, las probabilidades de conseguir un embrión normal va a ser muy bajita y, por tanto, el someternos a un tratamiento invasivo, como es una fecundación in vitro, no va a mejorar las opciones de embarazo con respecto a intento en casa. No es imposible, pero tampoco vamos a aumentar sus posibilidades y, por tanto, como médicos no debemos animar a esa paciente o a esa pareja a que continúe con estos procedimientos por esa vía. Pero claro, siendo, por ejemplo, una paciente que tiene baja reserva ovárica, Ujú. sea por la edad o no, porque simplemente ya tiene baja reserva ovárica, ¿vale? Si es más joven, puede tener baja reserva ovárica, pero a no ser que haya algún tipo de enfermedad que pueda perjudicar la calidad de los óvulos, puede tener una buena calidad ovocitaria, ¿no? Sí, En cambio, si ya tiene una cierta edad y tiene una baja reserva ovárica, las probabilidades de que cada óvulo que haga dé lugar a un embrión que no pase el DGP o, exacto, o directamente que no llegue ni a hacerse el DGP porque no llega ni a día 5, ujú, ¿no? Son más altas, mucho ¿no? más Entonces, altas. ese resultado de las estimulaciones al final también nos está diciendo que realmente hay un problema por ese lado, ¿no? Eso es, El hecho de no llegar a analizar ya es un dato, sin ¿no? duda, sin duda. Es verdad que todo esto, cuando lo explicamos a veces en la consulta, bueno, la paciente lo entiende, lo escucha, pero no lo asimila a veces, muchas veces, como, bueno, sí, pero yo no voy a estar dentro de esto, ¿no? En plan, bueno, el Claro. porcentaje es este, pero por experiencia profesional yo creo que es mucho más fácil aceptar la situación cuando yo veo un informe donde me están diciendo que claramente a mis embriones le faltan y le sobran X cromosomas y Ujú. por tanto esos embriones no tienen capacidad de dar lugar a una gestación evolutiva, ¿vale? Porque al final siempre tendemos a pensar lo del principio. Como tengo un embrión de buena calidad, seguro que es sano. Pues esto no es así. Y hasta que no lo vemos en un informe, no lo aceptamos muchas veces. Para ayudarnos, lo mismo, a tomar decisiones, porque muchas veces nos enrogamos en seguir haciendo lo mismo y Mm, eso no nos va a ayudar a conseguir nuestro objetivo. mm, Que llegados a un punto,
está fenomenal cuando tomamos la decisión de, bueno, pues yo si no va a ser de esta manera, no quiero continuar, acepto mi vida como es, genial. Totalmente. Pero nosotros como médicos debemos de explicar realmente cuáles son las opciones reales, ¿no? De cada paciente para que no pierdan tiempo y no tardemos más en conseguir lo que todos queremos, que es que se consiga esa gestación. Exacto. Y si a lo mejor se tiene que hacer otro intento con óvulos propios, porque a veces es eso, ¿no? Es como el, ¿y si lo pruebo otra vez? Es que yo tengo la sensación de que no lo he probado suficiente con mis óvulos, ¿no? Oye, haz un tratamiento con tus óvulos. Quizás necesitas ese otro intento para darte cuenta de que de verdad no puede ser, o a lo mejor suena la campana, pero Claro, si tú ya ves que no, pues entonces podrás decidir, ¿no? Si seguir adelante con donación de gametos o si pararte y tomar ujú. otro camino. Pero lo Claro, sí, importante es, eso lo entendemos perfectamente y bueno, hay pacientes que de inicio tienen un pronóstico muy desfavorable, pues una paciente de más de 40 años con una antimuleriana de menos de 0,5, no, bueno, las probabilidades son bajas, pero no son imposibles. Entonces, yo entiendo que las pacientes necesiten, voy a intentarlo, necesito probar, por supuesto, o sea, porque hay veces que ocurre, ¿vale? Que las cosas funcionan. Entonces, creo que también el papel de pasar por determinados tratamientos para ayudarnos emocionalmente con los siguientes pasos vamos, es normal, pero nuestra labor desde el punto de vista del médico es siempre ser muy sinceros con los pacientes de qué es lo que podemos obtener y cuáles son las posibilidades de éxito si nos sometemos a determinado tratamiento, ¿no? exacto, informar de cuál es la realidad y dar opciones, ¿no? Sobre todo, y que la paciente pues, pueda escoger, ¿no? Según lo que crea oportuno y lo que sea mejor para ella, ¿no? Vale, entonces, por la parte del embrión ya lo tenemos claro. Ahora, por la parte del útero, ¿no? Del Por la parte del endometrio, ¿qué se puede útero, hacer? eh, una biopsia endometrial es importante para darnos información sobre ese perfil de células inflamatorias que podemos tener. Eh, Sabemos que hay un límite, o sea, todas las mujeres tenemos un cierto porcentaje, pero cuando ese porcentaje está por encima de un umbral, sí que está demostrado que la tasa de implantación va a ser más bajita. Entonces, esto se puede hacer de dos maneras: directamente una biopsia ciega en consulta, con una cánula, haciendo un raspado o haciendo una histeroscopia. Una histeroscopia consiste en introducir una cámara a través del cuello del útero, distender esa cavidad con suero para poder tener una visión directa de esa cavidad y ver pues, que existen signos macroscópicos, es decir, visuales, de que ahí existe una inflamación, ¿vale? Porque hay veces que si yo tomo una biopsia a ciegas, pues puedo estar raspando una zona que justo no tenga esa inflamación, pero en otra parte sí. Entonces siempre es una mejor opción hacerlo de esta manera. Hay determinados marcadores de imagen visual directa que ya nos va a dar pistas y de que por sí mismos son criterio para tener que poner un tratamiento en este perfil de pacientes, ¿vale? Que muchas veces la anatomía patológica es negativa, pero si yo veo estas imágenes ya es suficiente como para tratar a las pacientes. Entonces, por eso es una técnica que es preferible hacer una biopsia ciega. Sí. Eh, Otra de las opciones, otra de las pruebas que hacíamos y que hacemos, pero que está un poco ya más en entredicho y por eso tampoco lo he contado hasta ahora, es la biopsia para ver la ventana de implantación en las pacientes. ¿Vale? Este test, bueno, pues se ha realizado desde hace ya muchos años, yo creo que ya más de 10 años. Todos lo hemos realizado, pacientes con buenas experiencias, pacientes con no tan buenas experiencias, pero parece que ahora mismo hay un metaanálisis muy reciente del año pasado con más de 1.000 pacientes incluidas en las que se comparan transferencias en pacientes con embrión sano, sabemos que son embriones sanos, ajustando la transferencia a su ventana de implantación teóricamente desplazada versus pacientes en las que no se hace ese ajuste. Y la tasa de embarazo es exactamente la misma, ¿vale? Lo que nos demuestra la importancia de que el embrión sea sano, ¿vale? Parece que ese ajuste de ventana de implantación no aumenta las posibilidades de éxito y por tanto es algo que pues muchas veces ya estamos dejando un poco de hacer según la evidencia actual. Si las cosas cambian, pues volveremos un poco a hacerlo, ¿no? Pero parece que ya no está tan claro el beneficio de esta prueba. Otra de las cosas que, pues lo que decíamos, una ecografía en 3 dimensiones es un básico, ¿vale? Eso también lo tenemos que tener, una reconstrucción adecuada de la cavidad, no darnos cuenta que de repente pues tenemos un útero adenomiótico con una cavidad tubular o un septo, un subsepto que podamos mejorar la amplitud de la cavidad y que por tanto aumente las posibilidades de gestación. Entonces, eso es algo que ya tenemos habitualmente en consulta a cualquier ginecólogo y lo debemos hacer en una primera valoración, ¿vale? No llevarnos sorpresas cuando ya hayamos 2 o 3 embriones transferidos. Venga, ahora vamos a pedirte esto. Y nos damos cuenta de que hay una malformación uterina, aunque sea leve, pero sí que puede afectar a posibilidades de éxito.
Y luego, pues el estudio analítico del KIR, yo es algo que creo que también es de lo poco que inmunológicamente hablando tiene su evidencia, donde vemos que además hay capacidad de corrección con medicaciones, donde vemos éxito en pacientes que no han tenido éxito previamente con embriones sanos. Y es algo que también tenemos que explicar a los pacientes y que se puede plantear. Hay otro tipo de estudios inmunológicos, como el porcentaje de células NK en sangre y demás, que eso no tiene una evidencia suficiente, porque además parece que el porcentaje de células NK o sea, en sangre periférica nada tiene que ver a lo que nos encontramos a nivel uterino y, por tanto, bueno, pues aún hay dudas, ¿no?, de si eso realmente es un criterio para tener que poner un tratamiento por este motivo. Sí, en inmunología hay muchas cosas todavía abiertas y bueno, es como cada caso, ¿no? Sirve un poco Claro, como para ver cómo evoluciona y bueno, cuando estás... La verdad es que yo, por ejemplo, que a mí me costó muchísimo, yo hice 14 tratamientos en mi época, aunque parece eso del paleolítico, no hace tanto tiempo, pero bueno, estuve 10 años en tratamientos y nadie me habló de inmunología, ¿no? Yo estuve en Italia, después en España, nadie me hablaba de inmunología. Como mucho me miraron la tiroides, nada más, ¿no? Eh, y bueno, cuando estás así, la verdad es que dices, o sea, míramelo todo, el tímpano del oído si hace falta, o sea, mírame cualquier cosa porque ya no sé qué mirar, ¿no? No hay evidencia científica, da igual, míralo, vamos a ver qué puede ser, por dónde puede pegar este globo, o sea, es que no entiendo dónde está el agujero, por dónde se va el agua en estos momentos, ¿no? Todo parece bien, pero aquí se está escapando el agua, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Así que claro. sí, Pues que ahí entra también lo mismo, ¿no? Es decir, tampoco quieres darle una esperanza a un paciente diciendo con esto lo vamos a arreglar. Hemos encontrado esto, pero es que a lo mejor ese no es el único problema o el motivo por el que esto está sucediendo, ¿no? Lo mismo que os decía antes. Muchas veces vemos pacientes de me he hecho el estudio inmunológico, tengo un aumento de NCAS y yo tengo 42 años y no me he hecho ningún otro estudio, pero mi motivo de que no me embarazo es esto. Pues a lo ya, mejor hay que darle una vuelta a esto, ¿vale? Y lo único que cada uno, pues que tenemos que saber las limitaciones que tienen todos estos diagnósticos y eso, y saber qué es lo más importante en realidad, ¿vale? Qué es el factor que claramente va a condicionar la posibilidad de éxito, aunque haya otras situaciones en las que hay otros factores, ¿no? totalmente. Y también el tema inmunológico es importante, lo mismo que una ecografía, ¿no? Que lo haga una persona especializada Sin duda, en temas sin de duda. reproducción, ¿no? Efectivamente, el Entonces, otro día, por ejemplo, tuve una paciente que venía con un estudio inmunológico pedido por su médico de cabecera. Es que esto no sabe ni qué hay que pedir, ni cuándo hay que pedirlo, con toda su buena voluntad, quizás por experiencia previa con pacientes previos, pero bueno, yo no me pongo a pedir cosas de urología o de otro tipo de especialidades, o sea que cada uno debe de hacer lo que sabe hacer, ¿no? Ni siquiera me atrevería a pedir un estudio inmunológico completo a una paciente de reproducción asistida, a pesar de la experiencia habitual en ello. O sea, yo creo que para eso hay especialistas que tienen una mayor formación en esto y bueno, lo ideal es trabajar en conjunto, ¿no?, con estos otros profesionales. exacto. Es súper importante el tema de, bueno, o sea, no todas las clínicas tienen a todos los especialistas ahí metidos en nómina, pero sí que estáis súper bien conectados y entonces podéis acudir pues, a los especialistas con mayores, con mayor experiencia y con más estudios y con más test hechos y todo, ¿no? Y entonces tener ese apoyo externo y trabajar en equipo también con ellos, ¿no? Eso es Eso es. súper importante. Ahí es donde también se ve la predisposición de la clínica a trabajar en conjunto por un objetivo común al final, ¿no? Que es conseguir ese embarazo, conseguir es que esa familia, ¿no? Pues tenga su bebé, ¿no? Y eso es Sin duda. es de apreciar, ¿eh? Porque no todas las clínicas lo hacen. Y eso yo creo que es algo que se tiene que destacar. La verdad es que sí. Pero pues yo creo que el mayor placer de cualquier ginecólogo, cualquier clínica en general, ¿no? No solamente los médicos, es conseguir ese objetivo. Si puede ser a la primera, mejor que a la segunda, porque al final, pues para eso estamos trabajando, ¿no? Y habla de nuestro trabajo y habla, pues, bueno, de que no estamos haciendo perder el tiempo a los pacientes, que hay veces que no depende de lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Pero hay muchas veces donde, pues sí, podemos agilizar cosas. Bueno, y lo que decíamos, ¿no? Que aún se sabe muchísimo en estos 10 años, yo qué sé, pues han pasado 14 años desde que yo, no, han pasado, empecé a los 33 y tengo 50, pues han pasado 17 años, sí, 17 años, madre mía. Eh, la ciencia ha avanzado muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero aún así no se sabe todo y se Para está nada, yo creo que además investigando. esto está empezando. O sea, nosotros los que vemos esto diariamente, en realidad tú ves
las tasas de éxito de hace 10 años a las de ahora y a ver, son mejores, pero tampoco tanto para todo lo que hemos avanzado. O sea que hay más factores que aún no acabamos de controlar y bueno, hay otros factores que se van sumando. Pues, por ejemplo, eso, la edad materna, no es lo mismo hace 15 años Claro, respecto al planteamiento de maternidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Es un factor súper, súper importante. Pero que claro que queda mucho más por saber y por poder trabajar sobre ello. totalmente. Oye, y una cosa que quería destacar también de Love Fertility, que a mí me encanta, es, vosotras tenéis una unidad de apoyo emocional que está súper bien. Yo creo que sois clínica muy pionera en este tema. Eh, en el tema de los fallos de implantación, yo creo que el tema de apoyo emocional es clave, ¿no? Para las pacientes y Totalmente. los pacientes. También a los padres, futuros padres, ¿no? Les afecta, ¿no? Al Ya no final. solamente para los pacientes que pasan o los pacientes que pasan por estos procesos de fallo de implantación. O sea, hay veces que un paciente necesita ese apoyo desde el primer momento, pues porque ha costado mucho tomar esa decisión de mi idea no era tener que recurrir a esta vía para conseguir un embarazo. Hay veces que hay que trabajarlo un poco para pues destapar un poco prejuicios que podemos tener al respecto en otras situaciones, como a veces cuando tenemos que tomar la decisión o orientar a un paciente a un cambio de gameto, pues a veces también es algo que hay que trabajar y que tiene que ser una persona profesional y con experiencia en el campo. No vale que nosotros cualquiera digamos, no, pero si vas a estar muy contenta. No, vamos a trabajar con alguien que te pueda dar realmente herramientas que te permitan verlo, ¿no? de una manera autónoma. Entonces, esa parte sí que desde el primer momento lo ofrecemos a todas las pacientes que acuden a la clínica, independientemente de que hayan tenido fracasos previos de tratamiento o no. Totalmente. Es importante recibir ese apoyo. A veces pasa esto, ¿no? Al principio, porque, bueno, hay quien lleva mucho tiempo intentándolo y ya ve más o menos por dónde van a ir los tiros, entonces sí, es verdad que es como un bofetón, pero más o menos te lo puedes esperar, ¿no? Que los tiros van a ir por ahí. Pero cuando llegas de buenas a primeras y te dicen, mira, no, hay este problema, ahí el shock es mucho mayor, ¿no? Entonces la parte emocional se ve totalmente tocada y yo creo que está muy bien que la clínica pues ponga a disposición de las pacientes y de los pacientes pues este servicio y que lo observe como una cosa más igual de importante que todo lo demás, ¿no? Sin duda. Ujú. Así que Digamos, la está experiencia muy yo bien. creo que los pacientes en general es muy positiva con respecto a esto. Intentamos incluso hacer talleres donde pueden hablar de su experiencia con otras pacientes que ya han pasado también por ese mismo proceso, que comparten su vivencia, su experiencia y esto nos ayuda muchas veces el ver casos reales a, bueno, asumir que no estamos solos, que no nos pasa solo a nosotros y que son situaciones mucho más frecuentes de lo que nos imaginamos. Totalmente. Pues nada, Sara, oye, ya nos ha quedado claro qué son los fallos de implantación, por qué pueden pasar, qué es lo que podemos hacer para intentar evitarlos, ¿no? Por dónde podemos atacar a este bicharraco, ¿no? De la infertilidad dichosa. Y bueno, pues en muchas ocasiones se consigue, y esto es lo bonito y lo que nos mueve, ¿no? En otras pues cuesta mucho y algunas veces pues no lo conseguimos, pero esperamos que siguiendo trabajando y estudiando e investigando, pues cada vez esto pase menos, ¿no? Ojalá que sí, eso es. Es nuestro objetivo también. Así que, bueno, pues Pues muchas gracias. muchas gracias a ti por la compañía, ha sido un placer. Y nada, muchas gracias a todas o todas las personas que están acompañándonos ahora. Cualquier duda que pueda surgir, pues nos lo podéis dejar y os iremos contestando. ¿Vale? Igualmente, aquí estáis para lo que necesiten todas. Muy Un bien. besito muy fuerte a Venga, todas. Feliz tarde. adiós, Chao. buena tarde. Un besito. Adiós.